Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Sí, me operaron el martes, gracias a Dios todo salió muy bien. Y con toda la pata, con toda media pata. Quiero pedirles que abran su Biblia en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al versículo 41. Eso es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Hechos capítulo 2, versículo 14 al versículo 41. Y hoy cerramos con esta primera serie del libro de Hechos, que hemos llamado El Regalo Prometido, donde hemos estado estudiando 4 mensajes acerca de este regalo que Jesús le había prometido a sus discípulos. Y ahora estamos viendo qué pasó con este regalo que Jesús les había prometido. Hablamos la primera semana de cuál era el propósito por el cual Jesús había dado este regalo a los discípulos, y era para que fueran testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La segunda semana estudiamos qué hacer mientras esperamos, o qué hicieron los discípulos mientras esperaban por ese regalo que tenía Jesús para ellos. Y los discípulos, mientras esperaron, estuvieron unánimes juntos, estuvieron orando y estuvieron preparándose para hacer la tarea que Jesús les había encomendado. Y la semana pasada, don Horacio nos predicó acerca del cumplimiento del regalo, donde finalmente llegó el Espíritu Santo a la vida de las personas, y cómo ha cambiado la forma de vivir, y ahora tenemos una vida diaria con el Espíritu Santo. Entonces, eso fue lo que vimos las 3 primeras semanas, y hoy vamos a ver el primer fruto de esta promesa cumplida. ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo primero que acontece con el fruto de la promesa que Dios había hecho a los discípulos? ¿Usted alguna vez ha sembrado algo? Tal vez una matita, un palito de algo. ¿Alguna vez ha sembrado algo? A mí me ha tocado, he sembrado algunas cosas, algunas más por accidente y otras las he sembrado intencionalmente. Pero cuando uno siembra algo, lo que más espera uno, ¿qué es? El fruto. No es como que uno dice, sembré y me voy a olvidar de eso y nunca me voy a enterar. No, uno siembra algo porque quiere recoger fruto, y tiene uno una alta expectativa de ese fruto, ¿verdad? Es muy emocionante cuando usted tal vez sembró ahí unos tomaticos, o sembró un chilito dulce en su casa, o sembró, no sé, una papaya, y ve ese primer fruto. Usted dice, no puede ser, finalmente me pegó el palito, dice uno, ¿verdad? Entonces se emociona, se pone muy contento, da gracias a Dios, y uno siente como si fuera un verdadero milagro, porque uno dice, qué increíble que de una semillita que uno puso hace tiempo, ahora hay un fruto. Y a mí me emociona muchísimo todo eso. Y hoy vamos a ver algo parecido. Es un momento emocionante cuando uno ha preparado algo por mucho tiempo y está esperando el resultado. Es muy emocionante cuando uno ha estudiado tal vez por mucho tiempo y finalmente llega la hora de ejercer esa carrera que usted estudió. O es muy emocionante cuando usted se ha preparado en algo deportivamente y finalmente llega el momento de la competencia. No sé si a usted le pasa, si usted es más deportista, tal vez usted dice, bueno, cuando yo veo el Super Bowl me emociono demasiado cuando está por empezar, o cuando voy a ver un partido de la CL y suena el himno de la CL, toda la emoción que se siente en el ambiente. O tal vez cuando usted dice, escucho el himno de la Champions, me vuelvo loco y me emociono porque estoy a la expectativa de algo que va a ocurrir. Y así nos puede pasar también en el primer día de trabajo, cuando tenemos un nuevo trabajo y queremos comenzar, cuando queremos empezar un negocio propio y estamos comenzando a trabajar por un negocio propio, o en el primer día de la universidad. Es un ambiente de mucha expectativa, de mucha ilusión acerca de lo que está por pasar. Y hoy vamos a estudiar eso. Hoy vamos a ver el momento en que la acción comienza. Los apóstoles finalmente han recibido el Espíritu Santo y se viene el momento del fruto. Se viene el momento de ver qué es lo que Dios está por hacer con ese regalo que le dio a los apóstoles. Entonces, hoy podemos decir que es el primer día de trabajo del Espíritu Santo en la vida o por medio de los apóstoles en el contexto en el que estamos estudiando. Entonces, imaginémonos un poco estar ahí siendo los discípulos que Jesús hace algunos años o meses nos ha prometido que cuando Él no esté nos va a regalar el Espíritu Santo.
nosotros estamos esperando esa promesa, nos ha hablado de que eso es parte del reino de Dios. Y cuando estamos ahí, recibimos el Espíritu Santo, hay una manifestación maravillosa del recibimiento del Espíritu Santo, y a partir de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué va a hacer Dios con esto que nos ha regalado? ¿Qué va a hacer Dios con este poder que nos ha permitido tener para ser testigos hasta los confines de la tierra? Y lo que vamos a ver hoy es el inicio, el botón de arranque de lo que Dios está por hacer por medio de la vida de los discípulos a través del Espíritu Santo. Entonces acompáñenme a leer Hechos 2, 14 al 41. Dice: entonces Pedro, y recordando un poquito lo anterior, acaban de los discípulos de recibir el Espíritu Santo, están hablando en otros idiomas que muchas personas de otras naciones están entendiendo. Ellos están entendiendo lo que están diciendo, ellos están hablando en otros idiomas que nunca habían estudiado, que nunca habían recibido clases de esos idiomas, y las personas alrededor de ellos están entendiendo lo que ellos dicen en su idioma propio, y varias personas empiezan a creer y a asombrarse. Y por otro lado, otros dicen: estos tienen que estar borrachos, estos es que están borrachos, es temprano y están borrachos. Entonces, aquí arranca el texto, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces
Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Este es el texto que tenemos para hoy, texto largo, extenso, pero es el sermón completo de Pedro. Cuando yo estaba preparando este sermón, yo decía, como tengo que preparar un sermón de un sermón, ya predicado, ¿verdad? Desearía nada más como pongamos el video a Pedro, veamos a Pedro predicar y vámonos para la casa, ya eso es suficiente. Pero voy a ir explicando algunas cosas que Pedro menciona en su predicación, que tal vez pueden ser difíciles de entender para nosotros porque no estamos en el mismo contexto y necesitamos traerlas a nuestra realidad para poder aplicar esta predicación a nuestros tiempos, a nuestra vida, porque aplica a nuestra vida. Lo primero que vemos en los primeros 2 versículos de esta porción es que Pedro les dice a todos: no estamos borrachos, no estamos borrachos. Para todos ustedes que están diciendo que estamos borrachos, no, nosotros no estamos borrachos. Y claro, hay algo extraordinario que está sucediendo, hay algo sobrenatural que estaba sucediendo, que era que hombres que no tenían esa educación estaban hablando en otros idiomas, y muchos en su negación decían: estos están borrachos. Y Pedro dice: no, jamás, no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. A esta hora de la mañana nadie va a estar borracho. ¿Cómo se les ocurre que estemos borrachos a esta hora? No, nadie está borracho. Lo que pasa, y Pedro dedica la primera parte a explicar qué es lo que está pasando, y después de explicar lo que está pasando y tener la atención de todos, predica su sermón y el mensaje que quiere predicar. Entonces la primera porción que nos encontramos es Pedro explicando que no están borrachos y explicando qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que Pedro dice que está pasando? Pedro dice que lo que está pasando en este momento es el cumplimiento de una profecía que nos encontramos en Joel capítulo 2 versículo 28 al 32. Entonces Pedro está diciendo: ustedes, todos israelitas que probablemente conocen la ley, han escuchado la profecía que Joel tiene, capítulo 2, versículo 28. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Entonces Pedro la lee o la recita y le explica. Y la profecía dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Esta es la profecía que Pedro está tomando y diciendo: hoy se está cumpliendo esto. Esto que había sido escrito hace cientos de años, hoy se está cumpliendo. Aquí nadie está borracho. Estas son las palabras que Dios dio al profeta, que hoy se están cumpliendo. Hoy está pasando, hoy es el cumplimiento. Y vemos cosas muy interesantes en esta profecía que Pedro está declarando que ya se están cumpliendo. Y nosotros, sin que Pedro lo diga, podemos entender que se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque primero dice: en los últimos días, ¿verdad? El profeta está diciendo que en los últimos tiempos, en los tiempos finales de estos tiempos que conocemos, ¿verdad? Y nos deja aquí una clara muestra de que hay tiempos finales, hay un tiempo final, hay últimos días en los que pasarán cosas que el Señor tiene planificadas, que el Señor tiene predeterminadas que pasen. Y una de esas cosas que pasará en los últimos días es: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Pedro y los apóstoles son testigos de que estos son los últimos días y son testigos de que la profecía se está cumpliendo porque el Espíritu Santo acaba de ser derramado en sus vidas. Entonces ellos pueden decir, claro, si esto está pasando, quiere decir que la profecía se está cumpliendo. 1 más 1 es 2. Es muy sencillo. Hay una evidencia clara de que algo que se había prometido aquí se está cumpliendo. Hay una evidencia clara. Entonces puede agarrar este texto Pedro y decir, esto que ustedes conocen está pasando. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre las vidas de las personas, sobre cada persona que cree en el Señor. Y esto es un cambio absoluto, familia, porque esto, a este nivel de liberación, no había ocurrido anteriormente. Esto pasa a partir de la promesa de Jesucristo. El Espíritu Santo está siendo derramado a todo aquel que cree en Jesús, en todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto no pasaba antes. Y todos los que conocían la profecía esperaban ese momento, anhelaban ese momento, deseaban que pasara eso. Y aquí es el inicio de eso. Es el primer fruto de esta promesa. Fue derramado a los discípulos y a partir de ahí ha sido derramado a todos los creyentes. Ellos fueron los primeros en recibirlo, pero cada uno de nosotros, como creyente, ahora también ha recibido el Espíritu Santo. Entonces, vemos que aquí hay un plan del Señor de que su mensaje, de que su poder, de que su bendición para todas las familias de la tierra, que fue la promesa inicial en Génesis, ahora se expanda y se multiplique y llegue a los confines de la tierra como nunca antes había llegado a los confines de la tierra. Porque ahora toda persona que cree en el Señor es testigo de Jesús, porque tiene el Espíritu Santo. Toda persona que cree, y vean lo que dice, sus hijos e hijas profetizarán, está diciendo. Algo inaudito. O sea, no solo los profetas, no solo los sacerdotes, no, sus hijos e hijas de cada uno de los que están acá profetizarán. Y aquí este profetizarán no hay que pensar necesariamente en profecías, está hablando de la predicación, la enseñanza, de la explicación y la enseñanza de las buenas noticias de Jesucristo. Entonces está diciendo, sus hijos e hijas harán esto, sus jóvenes tendrán visiones. Como jóvenes, en una religión donde el joven no tenía esa posibilidad, ni esa apertura, ni ese conocimiento. Y ancianos, jamás. Entonces aquí Pedro está usando esta profecía para explicar claramente que llegó el momento en donde el Espíritu Santo equipa a cualquiera para ser testigo de Jesús, sin importar la edad, sin importar los años, sin importar el conocimiento, sin importar la historia, sin importar nada, porque tiene lo que necesita y lo que Dios quiere, que es el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Porque si nosotros vemos la historia, la noticia del Dios Todopoderoso en el que ahora creemos y que nos rescata y nos salva, había llegado a muy pocos antes de que el Espíritu Santo fuera derramado. Y ahora por el poder del Espíritu Santo, millones de toda lengua, en todas las naciones, en todas las etnias, están conociendo el nombre de Jesucristo. Y es por la liberación del poder del Espíritu Santo en la vida de las personas. Toda persona con el Espíritu Santo tendrá poder para ser testigo. Y dentro de esa tarea como testigos, profetizarán, tendrán visiones, tendrán sueños, explicarán las palabras que Dios quiere que sean enseñadas de acuerdo a lo que el Señor quiere que testifiquemos. Ya no son solo los sacerdotes, ya no son solo los profetas inspirados, sino que ahora los hijos y las hijas, los jóvenes y las ancianas, personas que no eran consideradas importantes en la enseñanza, ahora lo son por el poder del Espíritu Santo. Eso es un milagro. Ese es el plan de Dios, donde Él va llevando la historia y donde Él va dirigiendo los pasos de su plan redentor, de su plan salvador, y diciendo, llegó el momento de que todos puedan ser testigos de esto. No es un Dios que está ahí viendo a ver qué pasa. No, es un Dios que conduce la historia y que decide cómo se va contando su historia.
y que decide cuándo es el momento oportuno para liberar su historia como nunca antes había sido liberada. Todos ahora podemos ser herramientas para la gloria de Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Todo creyente puede ser una herramienta para la gloria de Dios. Y en los últimos tiempos, también dice la profecía, no solamente derramaré mi espíritu, sino que también mostraré prodigios en el cielo y señales en la tierra, y además todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La profecía dice también entonces que en los últimos tiempos veremos señales de la gloria de Dios. Veremos señales de la gloria de Dios. Y a veces nosotros pensamos que las señales son solo cosas raras, extraordinarias, diferentes. Pero una cosa gloriosa, un prodigio y una señal gloriosa es que todo el que invoque el nombre del Señor puede ser salvo. ¿Qué más glorioso que eso? Que la salvación es para todos. Que hay ahora salvación para el gentil, para el que no es judío. Que hay salvación para todos alejados de Israel, en otras naciones. Hay salvación. Todo el que llame al Señor puede ser salvo. Hay una posibilidad extendida para todos. Hay una salvación a disposición de todos. Todos los que me busquen serán salvos. Ese es el mensaje de ahora de Jesús. Y esto cambia mucho el panorama para los que estaban escuchando. Porque los que estaban escuchando, y como lo dice Pedro bien, escuchen bien, habitantes de Judea, habitantes de Jerusalén, ustedes israelitas, el ser adoptado por Dios y ser hijo de Dios y ser pueblo de Dios es para todos ahora. Ya no es para una clase reducida, ya no es para una raza reducida, ya no es para una nación reducida, es para todos. Todos tienen acceso a eso. Pedro entonces en esta primera parte lo que hace básicamente es decir, gente que está escuchando y viendo el estruendo que acaba de ocurrir, esto no es algo natural, no es que alguien está borracho, es que el Espíritu Santo ha sido derramado y ahora podemos profetizar y ahora estamos viendo señales y prodigios de parte de Dios y ahora todos tienen acceso a esto. Todos tienen acceso a esto. Y ya esto rompe con el paradigma religioso que hay de la época. Porque Pedro está enseñando que todos tienen acceso. Y esto no era la enseñanza habitual. Y hoy tampoco a veces pasa así. Hoy unos tienen acceso a los conocimientos extraños. Pero si vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que todos tenemos acceso al conocimiento absoluto y verdadero que Dios quiere que entendamos. El Espíritu ha sido derramado, ahora podemos enseñar, podemos profetizar, podemos enseñar lo que el Señor quiere que enseñemos, ahora hay señales y prodigios de parte de Dios y todos tienen acceso a esto. Y así Pedro concluye la primera parte de su mensaje, donde es una aclaración de lo que ha sucedido. Pero me encanta que Pedro no se queda ahí callado, sino que ahora tiene la atención de todos. Todo el mundo está escuchando porque están asombrados de lo que está pasando y dice, bueno, llegó mi momento de dar fruto como el Señor quería que yo diera fruto. Voy a ser testigo de Jesús, voy a dar testimonio de Jesús, y si usted quiere explicarle a alguien quién es Jesús, si usted tiene un amigo que no sabe quién es Jesús, si usted quiere hablar de Jesús por primera vez en su vida, el siguiente texto es perfecto. El siguiente texto aclara todo lo que hizo Jesús. Y Pedro tiene una capacidad dada por el Espíritu Santo aquí, revelada, que no habíamos visto antes, para predicar lo necesario, para conocer a Jesús y que nuestra vida sea transformada por Jesús. Y Pedro dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes, a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz
por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y Pedro continúa, explica una parte de David que ya voy a retomar a ello, pero más adelante dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y finaliza diciendo: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ese es el mensaje poderoso de Pedro. Me encanta este mensaje porque me enseña muchísimo y podría hablar horas de este mensaje. Una de las primeras cosas que quiero decir es: un mensaje poderoso es un mensaje que predica a Cristo. A veces los mensajes se adornan con cientos de cosas y los predicadores buscamos un mensaje que llegue al corazón de las personas y hablar de las necesidades de las personas y buscar cómo convencer a las personas, cuando lo esencial y lo más importante que debe ser siempre predicado es Jesucristo. Y Pedro aquí tiene su primer mensaje en su historia, y el primer mensaje de la historia de la iglesia, delante de todo tipo de personas, porque estamos en una fiesta de Pentecostés, hay cientos, miles de personas ahí. Pedro pudo haber predicado cualquier cosa, y él decide predicar quién es Jesús, qué hizo Jesús, dónde está ubicado Jesús, y que Él es Mesías, Él es Señor y Él es Cristo. Él decide ser testigo de la obra de Jesucristo. Y él dice: Jesús era el hombre nazareno, y lo identifica. Lo primero que hace es identificarlo como la persona que ustedes conocen, ese nazareno que ustedes conocían, ese que ustedes dijeron, o que algunos dijeron, puede salir algo bueno de Nazaret. Ese nazareno, dice después, hombre confirmado por Dios mediante prodigios y señales. Vemos aquí otro elemento donde Jesús está diciendo: era un hombre, pero que fue confirmado por Dios. ¿Y cómo se confirmó por Dios? Por los prodigios, por las señales, por los milagros que todos ustedes vieron, y que él mismo dice: ustedes y nosotros fuimos testigos de esos prodigios y señales. ¿Qué pasó con ese Jesús? Era un hombre confirmado por Dios. Ustedes lo entregaron, ustedes lo clavaron en una cruz, ustedes lo mataron. Todo esto pasó bajo el conocimiento de Dios, pero ustedes fueron los que pecaron y los que mataron a Jesucristo. Y después dice: pero este Jesús resucitó. Este Jesús no quedó muerto. Este Jesús tiene dominio sobre la muerte, y ahora ha sido exaltado a la diestra del Padre. Y a este Jesús, a quien ustedes mataron, sepan ustedes los que le mataron, que a este Jesús Dios lo hizo Rey, Dios lo hizo Señor, y es el Mesías que ustedes esperaban. Esa es la predicación de Pedro. Imagínense lo que sintió el pueblo al escuchar estas palabras. Y Pedro hace algo muy interesante, y es lo que quería decir de las palabras que usa de David. Esas palabras no están puestas ahí para rellenar, están puestas porque el Mesías era un descendiente de David, y qué más criterio y poder y autoridad para hablar del Mesías que el mismo David. Y el mismo David está relatando hechos de que hay un hombre que iba a resucitar, que no iba a ser abandonado en el Hades, que su cuerpo no recibiría corrupción, que estaría en la presencia de Dios, que sería puesto a la diestra del Padre, y que evidentemente no puede ser David, porque David sí murió, sino que tiene que ser el Mesías. Y ahora el Mesías es este Jesús, el que sí resucitó y el que fue elevado, y que todos vieron esto, y que está a la diestra del Padre. Entonces Pedro está diciendo: incluso David, en el que ustedes tanto quieren, tanto creen, tanto esperan,
Él habló de este Jesús y ustedes lo mataron. Esto es darle un peso a las palabras, firmándolas con una autoridad absoluta para decir: este Jesús era el Mesías. Dios lo hizo el Mesías. Es el Señor, es Cristo, es el Salvador. Y ustedes hicieron una cosa terrible. Crucificaron al que David había profetizado. Crucificaron al único que es el Señor mismo. Crucificaron al único que era el Mesías prometido, su Mesías prometido. Ustedes lo crucificaron. Pedro está diciendo: vean lo que hizo Dios. Vean las maravillas que hizo Dios. Les envió un hombre con prodigios y señales. Les mostró su gloria. Y ustedes vean lo que hicieron con eso que les envió Dios. Lo mataron. Y la convicción es tal en cada una de las personas que escucharon, que dijeron, ve el versículo 37, dice: al oír esto, conmovidos profundamente, dolidos profundamente, angustiados, los que escucharon dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Este es un momento en donde la verdad cae sembrada en la vida de estos israelitas y se dan cuenta de lo que habían hecho. Y aquí veo varias cosas. Lo primero es que hay una importancia absoluta, gigante, irreemplazable en la predicación. Porque Pedro predica estas cosas que eran una verdad y ellos no sabían. Sin esta predicación ellos no iban a escuchar esto. Qué importante es ser expuesto a la verdad. Qué importante es que nosotros, cada vez que vamos a las Escrituras, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que vamos a un grupo pequeño, seamos expuestos a la verdad de Dios. Porque solo eso nos hace convencernos de quiénes somos y quién es Dios, qué ha hecho Dios y qué hemos hecho nosotros. Y aquí vemos esa exposición. Y esta exposición, aunque es dolorosa, porque yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría que nos digan: usted mató a Jesús, usted fue el que mató a Jesús, usted lo crucificó. A nadie le gustaría darse cuenta de que hizo eso. Pero hay una misericordia enorme en esta exposición. Porque si no somos expuestos ante esto, ¿cómo nos vamos a arrepentir de nuestro pecado? Si no nos exponemos a la verdad y no nos vemos en el espejo de las Escrituras para decir: wow, esto es lo que Dios quiere de mí, qué lejos estoy de eso. Eso es pura misericordia y gracia. La bondad de Dios de exponernos, la bondad de Dios de explicarnos, la bondad de Dios de exhortarnos de nuestro pecado para cambiar el rumbo que estamos viviendo. Y aquí hay una misericordia enorme de Pedro y hay una misericordia enorme del Señor en predicar estas palabras para que el pueblo cambie el rumbo, para que ellos se arrepientan y vuelvan al camino del Señor. Pedro perfectamente pudo haber dicho: no, hombre, estos lo mataron, yo no les voy a predicar, que se vayan al infierno salados, qué rico me sabe. Él pudo haber hecho eso, pero no, porque el mensaje de Cristo trae bendición y una necesidad enorme que hay en el pueblo. Pedro entiende que es la posibilidad de que Dios sea glorificado en los corazones de ellos. Y así somos nosotros. Nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro hijo, nuestro papá, nuestro compañero de trabajo necesita que le prediquemos el Evangelio. No es, no quiere, no es, me da vergüenza. No, gente, hay una necesidad de que el Evangelio sea predicado a sus vidas. Hay una necesidad de que Jesús sea puesto en el centro de sus corazones. Porque muchos viven como enemigos de Dios. Y el enemigo de Dios solo tiene un final y una consecuencia. Y nosotros tenemos un mensaje que convierte a los enemigos de Dios en hijos adoptados de Dios, en personas redimidas de Dios, en justificados delante de Dios. Por eso la predicación es fundamental, y no me refiero a la predicación así, es a la predicación de cada uno de ustedes.
es la enseñanza de cada uno de ustedes, es la expansión del mensaje por medio de cada uno de lo que ustedes hacen, un mensaje, un WhatsApp, una llamada, un post, un correo, un consejo, un abrazo, un tiempo de consejería. Ahí predicamos el Evangelio. Y eso lo necesitamos hacer. Lo segundo que veo es que todas las personas que estaban escuchando, o muchos de los que estaban escuchando, sintieron el peso de su pecado y estaban totalmente conmovidos. Y ellos dijeron: ¿qué haremos? Cuando uno siente el peso de su pecado, se da cuenta que requiere un Salvador. Cuando uno no siente el peso de su pecado, uno vive como si nada, porque su pecado no tiene ningún peso y no necesita ningún rescate. Pero cuando usted le dicen: usted fue el que pecó, usted fue el que hizo eso, usted fue el que cayó en eso, usted fue el que faltó, usted fue el que se equivocó, usted fue el que metió las patas, ahí uno dice: uy, ¿ahora qué hago? Porque sí metí las patas, yo soy pecador. Y es como cuando vemos al profeta decirle a David: tú eres ese hombre. Cuando él le cuenta la historia de un pastor que se roba la oveja del otro y además lo mata, y después David dice: ¿cómo va a ser posible que este haya hecho eso? Y él le dice: ese eres tú, hiciste eso mismo. ¿Qué hago ahora? Cuando me doy cuenta de mi pecado, ¿qué hago ahora? Uno necesita una solución externa para resolver su situación con Dios después de enterarse que uno es pecador. Y esa solución es: arrepiéntase de su pecado, vuélvase de su maldad, deje de vivir y pensar como vive, y ahora bautícense en el nombre de Jesús. Es lo que dice Pedro. Crean en Jesús, crean en Jesús, pongan su fe, descansen su fe, descansen su perdón, porque el bautismo era bautizarse para el arrepentimiento de los pecados. Ellos se bautizaban como una práctica de arrepentimiento de los pecados. Cuando iban a bautizarse con Juan el Bautista, era perdón y arrepentimiento de sus pecados. Ahora que se bautizan en el nombre de Jesús, está diciendo Pedro: ahora en el nombre de Jesús hay perdón y arrepentimiento de sus pecados. Por eso es que esto es importante, porque para ellos arrepentirse y bautizarse era algo normal. Lo que cambia aquí es que ahora es en el nombre del Salvador, en el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre. Ahora Jesús es el que es Dios, es el único mediador, es el Salvador, es el rescatador de las personas. Y como consecuencia de su arrepentimiento, de su creer en el nombre de Jesús, recibirán ustedes el regalo del Espíritu Santo, dice Pedro, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Y termina el texto. Pedro continuaba predicando y les decían: sean salvos de esta perversa generación. Y más de 3,000 se convirtieron, fueron bautizados y se añadieron en aquel día. Qué maravilloso lo que el Espíritu Santo hace aquí en el primer momento de acción. Si uno dice: uy, estaba esperando lo que iba a pasar cuando el Espíritu Santo cayera, esto sobrepasaba cualquier expectativa. Yo no me imagino a los discípulos viendo a 3,000 que pasaban uno a uno diciendo: yo quiero arrepentirme y bautizarme en el nombre de Jesús. Ellos eran 12. Ahora hay 3,000 acercándose y diciendo: yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, yo lo maté, me arrepiento, Jesús es mi Salvador. Imagínense ese momento. Supera cualquier expectativa, supera cualquier sueño. A Pedro le habían dicho: ibas a ser pescador de hombres. Jamás iba a imaginar que esto era lo que significaba. Jamás iba a imaginar que las redes de los pescados que se llenaron en sus botes iba a ser lo mismo con personas en su primera enseñanza. Esto es el poder de Dios derramado, iglesia. No hay otra forma de explicarlo. Y es extraordinario
que Jesús cumple su promesa, que Jesús les dice: ustedes verán y harán cosas mucho mayores que las que yo hice, y en el primer día esto pasa. Es glorioso. No hay palabras para describir lo que está pasando aquí. Y lo último que me encanta es que Pedro una vez más declara la verdad diciendo que la promesa es para todos, que la promesa es para todos, que recibirán el Espíritu Santo todos, ustedes, sus hijos, y la última parte es mi parte favorita: sin importar cuán lejos está. Hasta para los que están lejos será esto. Y ese es el mensaje hoy para cada uno de nosotros, para nosotros y para los que amamos que están lejos, que sin importar cuán lejos estamos a unas palabras de volver al Señor. Estamos a una oración de distancia de nuestro Padre Celestial. Arrepiéntanse en el nombre del Señor y recibirán perdón de sus pecados. Hay un pasaje de Pablo que dice que él no llegó a predicar con florituras ni que un mensaje tan elocuente y maravilloso, sino que lo que se dedicó a hacer fue predicar a Cristo y nada más. Y eso es lo que vamos a hacer a Pedro aquí. Y lo que quiero decir con esto es que cada uno de nosotros, sin importar lo lejos que estamos del Señor, o lo cerca que estamos del Señor, o lo buena que está nuestra relación en este momento, o lo mala que está nuestra relación, o lo metidos en pecado que estamos, o lo alejados del pecado que estamos, sin importar cuál sea ese contexto, todos necesitamos siempre de una cosa, y es a Jesús. Y es a Jesús. Nunca va a haber día en que dejemos de necesitar a Jesús. Nunca va a haber día en que tengamos que dejar de predicarnos a Jesús a nosotros mismos. Y es muy interesante porque el mensaje de hoy quizás es el más básico de todos. Arrepiéntanse y creen en el nombre de Jesús y será salvo. Es el más básico de todos, pero es el que más necesitamos predicarnos todos los días de nuestra vida, porque es el mensaje que salva, es el mensaje que restaura. Claro, el Señor Jesús acompaña, quita nuestras cargas, nos alivia, nos ayuda en nuestra ansiedad, nos ayuda a pasar por los tiempos difíciles, tiene promesas para nosotros, proveerá para nosotros. Sí, todo eso es verdad, pero el mensaje más importante es que hay salvación en Jesucristo. Nunca nos olvidemos de que la esencia del Evangelio y la esencia del plan de Dios para todas las naciones es que hay salvación de nuestros pecados, hay redención y hay una vida eterna pagada por Jesucristo en una cruz y regalada a cada uno de nosotros por gracia. Oramos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje de Pedro. Gracias así como agradecemos por nuestros hermanos, damos gracias por un amigo que nos enseña, por un maestro que nos lleva a un curso, damos gracias por una predicación, a un pastor. Señor, damos muchísimas gracias a todos, a vos por cada mensaje de los apóstoles, Señor. Gracias porque son una verdad. Gracias porque ellos fueron valientes para predicar la verdad y nada más que la verdad completa. Y hoy eso, tu Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas. Jesús, muchísimas gracias por salvarnos, por rescatarnos, porque aun cuando estábamos muy, muy lejos, decidiste abrazarnos, perdonarnos y traernos de vuelta a casa, Señor. Señor, en esta historia nosotros somos los impíos, los que matamos y los que crucificamos. Y aún así para nosotros el regalo del Espíritu Santo está prometido. Aún así para nosotros es este mensaje
Aún así, para nosotros podemos invocar tu nombre y ser salvos. Aún con nuestras imperfecciones gigantes, con nuestros pecados horribles, con nuestros pecados continuos en los que siempre caemos y nos cuesta y la pellejeamos y volvemos a caer, aún con eso, nos salvas cada vez que llamamos tu nombre, Señor. Señor, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos como iglesia de nuestra maldad. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos salves, que nos rescates de nosotros mismos, que nos libres de vivir para nosotros mismos y que vivamos para tu gloria. Señor Jesús, gracias por cada mensaje que ha sido predicado, enseñado a lo largo de la historia, dirigido por tu Espíritu Santo. Gracias porque has transformado vidas. Gracias porque así como estas 3,000 almas se convirtieron, nosotros también, Señor, hemos escuchado este mensaje. Y te pedimos, Jesús, que ahora nos permitas a nosotros alcanzar a otros, ser testigos para otros, predicar a otros, enseñar a otros, y que podamos ver tu gloria derramarse en la vida de otros, así como lo vemos en estos pasajes, Señor. Señor, sé que hay personas valientes que quieren predicar tu palabra. Ayúdalos, Señor. Dale las herramientas, dale lo necesario para que puedan hacerlo con convicción y con valentía, Señor. Quita todo temor, toda vergüenza, toda soberbia, y pon el fruto de tu Espíritu Santo para que ellos puedan enseñar tu evangelio a las personas que lo necesitan, Señor. Gracias, Jesús, por esta noche. Te exaltamos, te adoramos y te glorificamos. Eres bueno. Y hoy sabemos que Jesús, eres Señor, eres Cristo y reinas por los siglos de los siglos. Amén.